Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Nehemías y el muro de Jerusalén. En la antigüedad, las personas se dieron cuenta de que vivir agrupados, con las casas muy cerca unas de las otras, a veces separadas tan solo por una pared, contribuía a la seguridad común, y se formaron los poblados y las ciudades. Pero esas agrupaciones humanas eran relativamente pequeñas y seguían estando sujetas a otros peligros, el de las alimañas, que buscaban en los más vulnerables un alimento fácil, el de los bandidos y criminales dedicados al robo, asesinato y violaciones, y el de los vecinos enemigos por desencuentros o por codicia, que procuraban ocasión de venganza para causar todo el daño que estuviera a su alcance. Así que los habitantes de esos poblados o ciudades pronto se dieron cuenta de que además de vivir juntos, debían poner como protección a sus ciudades cercas o muros, con puertas que se cerraban de noche y en muchos casos vigilantes o guardianes. Con el tiempo, estas poblaciones llegaron a conocerse como ciudades amuralladas, en las que todas las instituciones públicas, oficios, negocios y principales viviendas estaban dentro de los muros que delimitaban la ciudad del exterior. Los muros llegaron a ser sinónimo de protección y de seguridad. Es por eso que Nehemías se preocupó mucho de que el muro de Jerusalén estuviera destruido. El pueblo había regresado del cautiverio. El pueblo de Judá había regresado de Babilonia a su tierra y habían construido el templo, pero no el muro de la ciudad. Y Nehemías se preocupaba por el muro. Nehemías 1:1 al 3. Palabras de Nehemías. Aconteció en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Esta era la situación en Jerusalén. El muro de la ciudad estaba destruido, con todo lo que esto suponía. Ante el derruido muro de Jerusalén, Nehemías se sintió muy triste, muy preocupado, y se dio cuenta de que debía de confesar una vez más su pecado y el del pueblo a Dios. Nehemías 1:4 al 6. Cuando oí estas palabras, lloré e hice duelo, y ayuné y lloré delante de Dios, y dije, oh Dios, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Que esté ahora atento tu oído para oír la oración de tu siervo, que hago día y noche, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El pecado frecuentemente dificulta que Dios escuche las oraciones y las conteste. Y Nehemías lo sabía. Por eso, antes de suplicar a Dios por cualquier cosa, confesó sus pecados. Después, Nehemías se presentó ante el rey persa para comunicarle la situación en Jerusalén.
Los persas querían que Jerusalén, Judá, fuese una provincia persa, pero una ciudad sin muro, pues no era sino un poblado débil y vulnerable. Por eso Nehemías habló con el rey persa. Y este, que entendía esta situación, porque era algo que se daba en todas partes por igual, enviará a Nehemías a Jerusalén para reconstruir el muro y la ciudad. Nehemías 2, 1 al 5 y 7 al 8. El año 20 del rey Artajerjes me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Y dije: la ciudad de mis padres está desierta y sus puertas consumidas. Me dijo el rey: ¿qué pides? Entonces oré a Dios y dije: envíame y la reedificaré. Que me franqueen el paso y me den madera. Y me lo concedió según la benéfica mano de mi Dios. Nehemías atribuye a Dios la actitud del rey de escucharle y de concederle el permiso y también los materiales que ofreció para llevar a Jerusalén. Una vez que Nehemías llegó a Jerusalén, inspeccionó el estado del muro, vio la situación, la realidad de la situación, se dio cuenta que el muro estaba totalmente destruido y que Jerusalén estaba expuesta, totalmente expuesta a todo tipo de peligros y de situaciones negativas, y llamó al pueblo. Nehemías llamó al pueblo para reconstruir el muro. Nehemías 2, 11, 13, 16 al 17. Llegué a Jerusalén y después de 3 días salí de noche y observé los muros, que estaban derribados y sus puertas consumidas por el fuego. Y no sabían los oficiales, y les dije: ¿veis el mal en que estamos? Jerusalén está desierta y sus puertas destruidas. Edifiquemos el muro de Jerusalén. La gente no venía a vivir a Jerusalén precisamente por la situación de debilidad, de fragilidad en la que se encontraba. Así pues, Nehemías consiguió que entendieran la situación y comenzaron a reconstruir el muro de Jerusalén, de la ciudad. Y pronto avanzó esa reconstrucción del muro. Nehemías 2, 18 al 20 y 4 al 6. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: edifiquemos. Así esforzaron sus manos y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así pues, Dios movió a Nehemías, Nehemías movió al pueblo y juntos todos comenzaron a reconstruir el muro de la ciudad de Jerusalén. Pero de nuevo, una vez más, ya había pasado cuando querían construir el templo, una vez más, los enemigos del pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre ha tenido y tendrá enemigos, instrumentos de Satanás, que no quieren que la obra de Dios prospere en ningún sentido. Y de nuevo esos enemigos, que eran los samaritanos y los otros pueblos que ancestralmente habían sido enemigos de Judá, pueblos circunvecinos, se opusieron a la reconstrucción del muro de Jerusalén. Los mismos que se habían opuesto a la reconstrucción del templo, ahora se oponen a la reconstrucción del muro. Nehemías 4, 7 al 8. Pero oyendo los samaritanos y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar
a Jerusalén. Todos estos enemigos lo que querían es que Judá fuese un pueblo débil. Alguien podría pensar y decir, bueno, a ellos en qué sentido les perjudicaba que ellos construyeran el muro, que ellos buscasen seguridad. Bueno, pues porque les interesaba tener a un Judá débil, un Judá vulnerable a los enemigos, a las alimañas, a todas estas cosas que hemos dicho antes. Ellos querían tener a un pueblo de Dios frágil a su lado. Y construir el muro era, como hemos avanzado antes, era mejorar la defensa, la protección, el cuidado de la ciudad y de ellos mismos. El caso es que la enemistad de aquellas personas, entonces y siempre, también hoy, aprovecha cualquier oportunidad para mostrar el odio, el rencor y poner el grito en el cielo, poner excusas, en definitiva, para vengarse. Los samaritanos querían vengarse. Los enemigos del pueblo de Dios querían vengarse. Y siempre los enemigos, que en el fondo tienen rencor y odio, pues buscan vengarse, de una manera o de otra. En este caso, pues no queriendo el bien. Hay muchas formas de vengarse. Una es hacer el mal, pero otra forma de vengarse es deseando el mal. Si no lo puede hacer uno, pues deseando que a alguien le suceda el mal. Y otra forma de vengarse es no desear que le venga el bien. Hay muchas formas de vengarse. Haciendo el mal, deseando el mal, no haciendo el bien, en cualquier manera, perjudicando a aquel a quien se odia. Así que el pueblo temporalmente paró en la construcción del muro y después de ese poco tiempo de parón, volvieron al trabajo. Pero cuando volvieron al trabajo de reconstrucción del muro, lo hicieron de una manera muy peculiar, muy particular. Lo hicieron combinándolo con vigilancia y protección al mismo tiempo. Un texto interesante es Nehemías 4:15 al 17. Nos dice, cuando oyeron nuestros enemigos que Dios había desbaratado el consejo de ellos, porque ellos se quejaron al rey de la actitud de los samaritanos y se desbarató el plan de los enemigos de impedir la reconstrucción del muro. Cuando oyeron nuestros enemigos que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. La mitad trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, unidos para construir el muro y para defenderlo. Los que edificaban el muro con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. La idea es que a veces en la vida uno tiene que hacer lo que debe hacer y tiene que mirar atrás, o tiene que mirar adelante o mirar a un lado, tiene que vigilar. A veces podemos hacer las cosas que Dios nos manda sin ningún tipo de preocupación, sin ningún tipo de cuidado. Debería ser siempre así. Pero a veces, tristemente, debido a nuestros enemigos, tenemos que estar pendientes a sus actuaciones, a sus palabras, qué dicen, qué hacen, cómo nos van a atacar, cómo nos van a perjudicar. Y tenemos que estar con la azada en una mano, con la cuchara de usar la mezcla en una mano, y con el arco, la coraza, el escudo y la lanza en la otra. Es decir, a veces en la vida, pues no podemos desenvolvernos con libertad
y hacer lo que creemos que debemos hacer sin más, sino que tenemos que preocuparnos por el qué van a decir los enemigos o el qué van a hacer los enemigos. La única manera a veces de hacer ciertos trabajos por Dios y para Dios es armados de paciencia, de fe y de perseverancia. Solo así podremos vencer las dificultades. De esta manera, el pueblo de Judá pudo terminar de construir el muro. El muro de Jerusalén fue por fin terminado en poco menos de 2 meses, según nos dice Nehemías 6:15 al 16. Fue terminado el muro en 52 días, y cuando lo oyeron nuestros enemigos temieron y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Temieron. Nuestra seguridad, nuestro bien, pues hace entristecer a otros. La envidia es así. La envidia no es más que la tristeza por el bien ajeno. Esto es la envidia. Alguien ve el bien de otro y se siente triste. En vez de sentirse contento, gozoso por el bien que otro tiene, que experimenta, se siente triste. Y cuando una persona se siente triste por el bien ajeno, es que tiene envidia. Así que una vez acabado el muro, algo fundamental para la protección de Jerusalén, pronto comenzó a reedificarse y a habitarse la ciudad. Una vez que la gente sintió que en el espacio del interior del muro había seguridad, pues eso movió mucha gente a decidir trasladarse al interior de Jerusalén, de la ciudad, para allí construir sus casas y sus negocios y todas las cosas propias de una ciudad. Nehemías 7, 1 y 3 al 4. Luego señalé guardas de Jerusalén en turnos, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Nos dice el texto que sucedía al principio. Pero esto obviamente fue cambiando poco a poco. La cuestión, una vez más, es preguntarnos por qué Nehemías y el pueblo se preocuparon tanto por hacer el muro de Jerusalén. ¿Por qué? Y aunque ya lo dijimos de alguna manera al principio, en la introducción, una ciudad fortificada era una ciudad con un muro alrededor. Y sin él, sin el muro, solo era una frágil aldea, expuesta, expuesta a todo tipo de peligros y de situaciones. Primero de Samuel 6:18 se habla de las ciudades fortificadas y las aldeas sin muro. Se diferencian unas de las otras. Esther 9:19 los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro. Primero de Crónicas 11:8 y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Por tanto, los habitantes, los ciudadanos, las personas de aquellos tiempos eran conscientes de lo que suponía tener un muro o no tenerlo, de lo que suponía tener seguridad y protección o no tenerla. Así pues, en búsqueda de la protección, es que los judíos hicieron el muro de Jerusalén. Y ese muro podía hacerse de cualquier manera, pero no servía para cumplir con su objetivo de cualquier manera. Podía ponerse una especie de valla de madera frágil y, bueno, daba la apariencia de una separación, de un cuidado, pero no servía. Lo habitual, lo general, es que las ciudades buscasen tener
un muro alto, grueso, alto y grueso, seguro. Tanto que había gente que hacía su casa pegada al muro, o incluso sobre el propio muro, por lo que subir o bajar de él no era nada fácil, de esas casas que estaban sobre el muro. Por ejemplo, tenemos datos bíblicos como lo siguiente. Josué 2:15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Está hablando de los espías que fueron protegidos por aquella mujer que vivía, dice el texto, sobre el muro de la ciudad. Y cuando ayudó a aquellos espías a marcharse, los hizo descender con una cuerda por la ventana. Esto es muy interesante porque nos muestra un poco las costumbres de aquellos tiempos vinculadas a los muros de la ciudad. Y en el Nuevo Testamento tenemos un texto semejante, con otros personajes, obviamente. Hechos 9, 23 al 25. Los judíos resolvieron matarle, se refiere a Pablo, y guardaban las puertas. Entonces los discípulos, de noche, le bajaron por el muro en una canasta. Esto nos habla de la altura del muro, de muchas cosas, este texto. Como para descender de ese muro había que usar una soga, una cuerda, y en este caso, como Pablo era un hombre mayor, le metieron una canasta para poderle bajar. El caso es que, bueno, todos estos textos tienen alguna enseñanza vinculada a los usos y costumbres de la época sobre los muros de la ciudad. El muro de una ciudad era su fortificación, la fortificación que le daba protección y seguridad frente a cualquier peligro externo, como hemos ya repetido en varias ocasiones. En 1 de Reyes 4:13 se dice que tenía 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Para destacar la importancia de estas ciudades, se dice que tenían muros y cerraduras de bronce. Y en 2 de Crónicas 32:5 se dice que con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David. Esto nos muestra que los reyes no solamente edificaban muros en las ciudades, sino que si con el tiempo estos muros se destruían o se deterioraban, pues ellos cuidaban en arreglarlos, en tenerlos al día, incluso en aumentar la altura o el grosor o la fortificación de los mismos. El muro era, por tanto, muy importante para proteger la ciudad, porque es que servía incluso hasta para vigilar la ciudad del peligro. En los muros establecían torres altas, como la que hemos visto en esos castillos medievales, torres altas en las que se colocaban atalayas o vigilantes sobre él. En esos puestos de vigilancia, los atalayas veían la lejanía, el horizonte, veían el peligro antes de que este peligro llegase. Segundo de Samuel 18:24. Y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. Segundo de Reyes 9:17. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Jorán dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlo. Como hemos visto, estos vigilantes de los pueblos, de las ciudades amuralladas, avisaban del peligro, advertían del peligro que desde ese puesto elevado observaban. El muro era muy importante para la ciudad. El muro era el principal medio
de defensa de una ciudad, el principal medio de defensa. Desde el mismo muro se protegía la ciudad y se luchaba contra el enemigo. Los muros se hacían gruesos para no ser fácilmente derribados por el enemigo, que ya en aquella época tenía instrumentos para destruir los muros, como catapultas u otras cosas, u otros instrumentos de guerra que tenían el propósito de destruir los muros. Por eso se hacían fuertes, gruesos, altos, y de manera que los soldados que se colocaban encima pudieran defender la ciudad, protegerse y defender la ciudad. Así pues, nos dice 2 Samuel 11, 20 y 24, si el rey te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? Los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos, también Urías Eteo. Segundo de Crónicas 33, 14. Después edificó el muro exterior de la ciudad, y amuralló y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Estos textos nos hablan de las costumbres militares, guerreras, defensivas de las ciudades a partir de los muros. Los muros se usaban para tirar cosas sobre el enemigo, tirar piedras, tirar aceite caliente, brea caliente, tirar flechas, tirar diferentes cosas contra el enemigo. Y la altura y grosor de esos muros era muy importante, como hemos dicho ya. Por tanto, para debilitar a una ciudad, cuando un ejército venía contra una ciudad, para debilitarla, para hacerla vulnerable, lo primero que intentaban era romper parte o todo su muro. Era la táctica habitual de guerra de aquellos tiempos. Romper la puerta, el muro de la ciudad, para a partir de ahí penetrar y hacer daño. En 2 de Reyes 14, 13 se nos dice, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, y rompió el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. 200 metros de muro fue destruido en este combate, en esta guerra, para debilitar a la ciudad. Segundo de Crónicas 26, 6. Usías edificó Elot y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod. De estas 3 ciudades filisteas, para vencerlas, el rey Usías peleó contra ellos, contra los filisteos, de estas 3 ciudades. La táctica empleada por el rey hebreo fue romper los muros de las ciudades. Roto el muro de una ciudad, era fácil conquistarla. Si caía el muro, caía la ciudad. Josué 6, 5 y 20. Y cuando toquen el cuerno de carnero, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Y el muro se derrumbó y la tomaron. Una vez derrumbado el muro, tomaron la ciudad de Jericó. Segundo de Reyes 25, 4. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros. Los mismos soldados, si veían que el muro estaba derribado, ya decían no hay nada que hacer. Segundo de Crónicas 36, 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Por tanto, todo lo que hemos dicho hasta aquí nos habla de los muros de las ciudades que las hacían fortificadas, las hacían protegidas, las hacían capaces de defenderse frente a los diversos peligros. Muro significaba seguridad, protección para los pueblos de aquel entonces. No es de extrañar, por tanto, que Dios usase el término muro muro en relación con las ciudades,
para hablar simbólicamente de otro muro. Dios sabía lo que ellos pensaban del muro de una ciudad, lo que significaba el muro de una ciudad para ellos. Lo sabía. Por eso Dios usó el término muro para hablar al pueblo. Para hablar al pueblo de que, de alguna manera, el muro no es solo el que está en la ciudad, sino el muro es todo aquello en lo que las personas y los propios creyentes, las personas en general y los propios creyentes, confiamos. Todo aquello en lo que las personas basamos nuestra seguridad en la vida. Inconscientemente, el muro de las ciudades, representa a cualquier otro muro, a cualquier otra cosa en lo que las personas tengamos puesta nuestra confianza. Por ejemplo, un ejército. Tener un gran ejército podía suponer una protección, un motivo de confianza para una ciudad. Un gran ejército era como un gran muro frente al peligro. O las riquezas, tener mucho dinero. O tener un tipo de carácter, tener un líder militar con un carácter combativo, guerrero, sabio en las cuestiones militares. Eso era como tener un muro de protección. Por eso, en 1 Samuel 25:16, se usa el término muro de forma simbólica. Dice, muros fueron para nosotros de día y de noche. El ejército de David fue protección para los pueblos que vivían en la frontera con los filisteos. Muros fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Los, los habitantes de la frontera se sentían protegidos por David y su ejército. Y lo dicen de esta manera, muros fueron para nosotros de día y de noche. En Proverbios 18:11 y 25:28 se dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Aquí de nuevo vemos como hay personas que hacen de las riquezas su muro. Hacen de las riquezas aquello en lo que confían frente a un problema, frente a una circunstancia adversa. El tener riquezas me librará de los problemas, me protegerá de los problemas. Dice, por tanto, el texto, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. El rico en su imaginación cree tener un muro alto en las riquezas. Y sigue diciendo el libro de Proverbios, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquel que no tiene un carácter, aquel que es una persona alocada, pues va por la vida sin muro, va por la vida sin protección. Una persona que no es prevenida de lo que pueda venirle, una persona que no prevé, que no tiene una actitud sabia frente a las cosas de la vida, pues es como si viviera en una ciudad sin muro. Por tanto, el término muro se usa en la Biblia para hablar del muro de las ciudades, que las protegía, pero también se usa simbólicamente, metafóricamente, para hablar de cualquier cosa en las que las personas ponemos nuestra confianza de seguridad y de protección. Y Dios siempre había querido ser el muro de su pueblo. Dios ser el muro de su pueblo. Ante todo tipo de peligros. Aunque ellos, por su falta de fe, no lo habían percibido así, Dios había querido ser muro de su pueblo. En Zacarías 2:4 al 5 se dice, y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Aunque las ciudades se proveían de muros, Dios les decía,
yo quiero ser vuestro muro. Yo quiero ser vuestro muro. Yo quiero ser aquel en quien confiéis frente al peligro. Aquel que os libre de situaciones adversas, cual muro protector. Yo quiero ser muro para vosotros. Por eso, cuando Dios castigó a su pueblo por su pecado y destruyó el templo, permitió que se destruyera el templo, para castigarles por su vana confianza en el edificio y no en lo que representaba el edificio, porque confiaban en el símbolo y no en lo simbolizado. Por eso cuando Dios les castigó y les quitó el templo en el que vanamente confiaban, también les quitó el muro. Los mismos enemigos que destruyeron el templo, destruyeron el muro. Porque el pecado de Israel no solo fue la idolatría, la contaminación con los pueblos y naciones circunvecinas, sino que también el pecado del pueblo de Israel fue una vana confianza en cosas que no deben ser nunca confianza para un creyente. Un creyente no debe confiar en armas, ni en ejércitos, ni en muros. Independientemente de que un muro, como hemos visto, protegía, pero un creyente no debe confiar en un muro. Ni siquiera, por ejemplo, en médicos. Cuidado, yo soy de los que creo que hay que ir a los médicos y tomarse las medicinas y operarse si tienes que operarte, obviamente. Y cualquier cosa que tengamos que recibir, yo soy de la medicina del hombre blanco, como decían en las películas de indios y de vaqueros. Un firme defensor de eso. Esto lo digo como una aclaración para lo que voy a decir ahora. Pero los creyentes que vamos, los médicos, nos tomamos las medicinas y hacemos todas las cosas, y vamos también a trabajar, y trabajamos y nos esforzamos en el trabajo. Los creyentes no confiamos ni en médicos, ni en nuestras fuerzas, ni en nada terreno. Confiamos en Dios. Dios es quien nos da la protección, aunque tengamos un muro, pero Dios es quien nos da la protección. Dios es quien nos da la sanidad, aunque vayamos al médico. Dios es quien nos da el sustento, aunque vayamos a trabajar. Esto es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Tú puedes entenderlo o no entenderlo, pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. Que por un lado tenemos que esforzarnos en la vida y hacer todas las cosas que tenemos que hacer, y por otro lado que es Dios quien nos da todas las cosas, todas las cosas. Y de nada sirve tener el muro más alto en nuestra ciudad si no confiamos en Dios. Por eso, cuando Dios castigó a su pueblo, les quitó el templo y les quitó el muro. Lamentaciones 2, 5, 7 al 9. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, derribó sus fortalezas, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. No retrajo su mano de la destrucción, hizo que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Con todo esto que sucedió literalmente, Dios estaba hablándoles espiritualmente. Todo aquello en lo que habéis puesto vuestra confianza, yo os lo quito. Os lo quito. Así pues, la reconstrucción del muro fue la voluntad de Dios, por supuesto. Dios quería que se reconstruyera el muro de Jerusalén, pero Dios quería que ellos confiasen en que el verdadero muro de Jerusalén, el verdadero muro de su pueblo, era y es siempre Dios. Y Dios decía al verdadero remanente formado por los creyentes, por los escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, por aquellos que de verdad eran creyentes en Israel. A esos Dios les decía
que volvían a ser la ciudad y morada celestial eterna de Dios, bajo su tierno cuidado. Lo he dicho muchas veces, pero no me canso de repetirlo. No me canso de repetirlo porque estamos rodeados de doctrinas extrañas. No olvidéis lo que voy a decir de nuevo. Después lo he dicho ya 499.000 veces, pero no me canso de repetirlo. Israel no era el pueblo de Dios, contenía al pueblo. La iglesia no es el pueblo de Dios, contiene al pueblo de Dios. Como las 10 vírgenes que esperaban al esposo, al Mesías, no todas eran redimidas y salvas. No todas se encontraron con el esposo, solo 5. Por tanto, las vírgenes como tal, como conjunto, la iglesia, Israel como conjunto, no es el pueblo de Dios. Contiene al pueblo de Dios. El campo no es el pueblo de Dios. El campo donde Dios siembra no es el pueblo de Dios. Contiene la semilla de Dios, el trigo, pero también el diablo siembra allí la cizaña. Por tanto, el Israel terreno, la iglesia nominal visible, el campo como forma metafórica de referirse al Israel terreno o a la iglesia visible, contiene trigo y cizaña. Por eso es que digo que sepamos entender que el pueblo de Israel como un todo, no era el pueblo de Dios. Los escogidos, los redimidos, los que de verdad eran creyentes, el remanente que Dios se reservaba, que no doblaba sus rodillas ante Baal, ese era el pueblo de Dios. Y eso se lo dice Dios a Elías y eso lo dice la Biblia en todas partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso, hay gente que se decepciona de la iglesia o de congregaciones, porque el problema de muchos es que ponen la fe en el conjunto y cree que, bueno, en una iglesia todos y cada uno de los que están allí son creyentes, o todos los que en el mundo se llaman cristianos son cristianos. Y esto no es así, no es así en ninguna manera. El pueblo externo, visible, nominal, contiene al pueblo invisible, espiritual, creyente, verdadero, aquellos que Dios conoce. Esto es muy importante que lo recordemos, hermanos. No solo porque es lo que dice la palabra y tenemos que creer lo que dice la palabra, sino para evitar decepciones. ¿Cuántos creyentes sufren decepciones porque van a congregaciones e iglesias y esperan ver que todos y cada uno sean santos y sin mancha, y todos y cada uno se comporten perfectamente? Y cuando ven que hay personas que no son dignos ni de llevar el nombre de cristianos y hacen cosas que no deben, entonces se decepcionan. Pero esas personas son tan responsables como los que hacen el daño. Los que se decepcionan son tan responsables, porque fueron creyendo que todos y cada uno eran creyentes. Y cuando uno va a un lugar, está en una iglesia local, por ejemplo, o cuando uno ve la iglesia a nivel mundial y entiende que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, como dijo Jesús, cuando uno entiende esto, entonces uno, cuando ve a alguien que es como la semilla que cayó entre pedregales o entre espinos, cuando uno ve secarse a esas semillas, no se decepciona, no se aparta, no se hunde en la fe. Un creyente sabe que de la semilla que se siembra, siguiendo con la metáfora bíblica, solo una parte de 4 cae en buena tierra. Solo una parte de 4 en la parábola. Solo una parte de 4. Una cayó en el camino, ni creció. Se la llevó de entrada el malo, ni creció. Y 2 partes cayeron en terrenos donde crecieron temporalmente, donde parecieron ser temporalmente alguna cosa, pero
Al mismo tiempo mostró que no eran nada. Y solo una parte dio fruto, solo una parte entendió, creció y dio fruto. Cuál a 30, cuál a 60 y cuál a 100 por uno. Y todo esto tenemos que entenderlo, hermanos. Todo esto tenemos que entenderlo. Cuando la Biblia hablaba de Jerusalén en el Antiguo Testamento, de Judá, del pueblo de Dios, no se refería a todas y cada una de las personas. Se refería a todos aquellos que de verdad creen en Él. A todos aquellos que esperaban al Mesías. Estos son los que forman la ciudad de Dios. Estos son los que tienen a Dios por muro. A Dios por muro. Forman la ciudad espiritual de Dios y tienen a Dios como muro. Y tienen a Dios como templo. Dios es el templo de los creyentes. Y los creyentes a su vez somos templo de Dios. Ambas cosas. Ambas cosas nos dice el Nuevo Testamento. Dice Isaías 26, 1 al 4. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Este es el muro de los cristianos, la salvación. La salvación. Nada ni nadie puede hacer daño a alguien que tiene la salvación. Nada ni nadie. Esta es la gran defensa y protección de una persona. Tener la salvación. Abrid las puertas y entrará la gente justa. Tú guardarás en completa paz. Tú, Señor, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Dios es la fortaleza de los suyos. No los símbolos, no los muros terrenos, que ya hemos explicado que desde el punto de vista material eran necesarios en la antigüedad, pero eran solo un símbolo de la protección y del cuidado que ellos debían esperar y tener en Dios. En la nueva Jerusalén celestial, formada por los redimidos de todos los tiempos, el muro de ella será todo aquello que Dios ha prometido desde siempre. La palabra de Dios fielmente cumplida garantizará que el pueblo de Dios será la morada eterna de Dios. Dice Apocalipsis 21, 2 y 12, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 21, 14 y 18 al 19. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. En definitiva, estos textos nos hablan de que la Jerusalén terrena era un símbolo de la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial que son los redimidos de todos los tiempos. Los redimidos de todos los tiempos que tienen a Dios morando en ellos, en cada uno de ellos y con todos ellos, por el Espíritu Santo. Así es ahora, en esta vida, y seguirá siéndolo eternamente. Que el Señor nos ayude a entender lo que hemos visto y de lo cual recordamos lo siguiente. Nehemías y el muro de Jerusalén fue algo que Dios quería
que sirviera para hablar no solo de acontecimientos históricos que sucedieron en el pasado, sino que tenían un mensaje para el futuro, para nosotros. Nehemías se preocupó mucho de que el muro de Jerusalén estuviera destruido. El templo ya estaba construido, pero Nehemías, preocupado por el estado de ruido del muro, confesó su pecado y el del pueblo de Dios se lo confesó al Señor. Y se presentó ante el rey persa, quien le envió a Jerusalén para reconstruirla y para reconstruir también el muro, para reparar el muro. Pero ante la oposición de los samaritanos y otros pueblos, tuvieron que mantenerse firmes en su objetivo y luchar para conseguir terminar el muro. Y nos preguntamos por qué Nehemías y el pueblo se preocuparon tanto por hacer el muro de Jerusalén. Y dijimos porque el muro delimitaba y fortificaba la ciudad. Sin muro no había ciudad, no había protección, ni defensa, ni vigilancia posible. El muro era el principal medio para la lucha y defensa de la ciudad frente al enemigo. Si caía el muro, caía la ciudad. El muro de las personas, dijimos también, es todo aquello en lo que ponen su confianza, presente y futura. Pero solo Dios es el muro y ciudad de sus hijos por la salvación eterna. En eso insistimos precisamente en los últimos textos que leímos y estudiamos. Dice el Salmo 48, 1 y 12 al 14, grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. No os olvidéis, hermanos y amigos, Dios es nuestro muro. Nosotros somos la ciudad donde Él habita y Él es nuestro muro. Él, con su salvación, es nuestro muro. Que Él nos bendiga y nos ayude a creer esto y a confiar en esto siempre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te suplico que nos ayudes a entenderla, a creerla y a vivirla. Ayúdanos a entender todas estas enseñanzas de historia antiguas referidas a tu pueblo y a otras naciones, y también a sacar las conclusiones espirituales necesarias para nuestras vidas. Que recordemos que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Que si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia. Tú, Señor, eres la causa de todo lo bueno que sucede en nuestras vidas. Tú eres nuestro muro, nuestra protección. Ayúdanos, Señor, a tenerlo siempre muy claro. También, Señor, te suplico una vez más por los enfermos, por los que tienen que ser operados. Ayuda a Juan, Señor, en sus problemas de espalda y en la operación que tiene que recibir. Y a otros, Señor, también que tenemos que ser operados. Ayúdanos. Y a los que están recuperándose de enfermedades o de accidentes, sé con cada uno de tus hijos. Especialmente también por los que están recibiendo tratamientos difíciles, duros, de llevar. Ten misericordia, Señor. Y gracias una vez más, porque eres bueno y estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.